oeste, míralo bien, mira hacia el este y éntrate en él. También el norte te hará decir dónde hay un sitio para vivir. Mira los mares, mira el color, mira hacia el cielo y respira su olor. Mira a los hombres y te harán pensar a dónde vamos la humanidad. Mira la tierra que áspera está, mira la niebla más densa será. Mira las muertes que el día nos da, la vieja tierra cansada ya está. Y no era así cuando empezó, la luz brillaba y cantaba el amor, todo tenía un bonito color, la paz unía la obra de Dios. Sigue mirando, la paz se acabó, su armonía el hombre rompió. La tierra es nuestra, el hombre gritó, y una gran tumba para él escogió. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, donde tú quieras podrás hallar desesperanza para el mortal, vidas vacías hasta el final. Y no es así, no es verdad, todos tenemos la vida igual. Mira el regalo que Dios hoy te da, quizás mañana muy tarde será. Mira hacia Cristo, todo cambiará, más luz tu vida de nuevo tendrá. La niebla de ti él apartará, y un fin más claro tu alma verá. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, ¿qué importa el sitio si tienes la luz? Otro milagro Jesús logrará, que de la muerte te levantará. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, ¿qué importa el sitio si tienes la luz? Otro milagro Jesús logrará, que de la muerte te levantará. No sé dónde estarás dirigiendo tu mirada, pero estoy cierto que a cualquier lugar que mires en este mundo no hallarás lo que tu alma desea, porque el único que puede satisfacer tu sed espiritual es Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, quien dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sí, Jesucristo se compara a un manantial donde el hombre puede satisfacer su sed espiritual, esa sed que tú nunca has logrado apagar en los pozos que has ido cavando a lo largo de tu vida. Hay muchos pozos en donde el hombre busca calmar la sed de vivir, con avidez los va absorbiendo y sin lograrlo conseguir. Hay muchos nombres para estos pozos tan atrayentes para el mortal.
parecen cosas tan necesarias y su importancia es temporal. Pero hay un pozo de agua viva, al que bebiere le saciará. Formará en él una gran fuente que a vida eterna le llevará. Hay muchos pozos por los caminos donde los hombres quieren beber. El fondo es turbio y venenoso y a muerte eterna hacen caer. Hay otros pozos llenos de engaños, llenos de envidias y de rencor. Hay otros pozos llenos de orgullo, donde el odio es el Señor. Pero hay un pozo de agua viva, al que bebiere le saciará. Formará en él una gran fuente que a vida eterna le llevará. Los espectaculares avances de la ciencia y las prodigiosas hazañas espaciales que el hombre ha llegado a realizar, no hay pocos que piensan que la fe casi no tiene lugar en nuestro mundo. Sí, hay muchos que creen que la fe en Dios es algo un poco anticuado, ya que el hombre está demostrando que puede valerse por sí mismo y que gracias a sus grandes y poderosos medios no tiene necesidad de Dios para nada. Sin embargo, nadie puede negar, como bien dijo Jesucristo, que el hombre no solo vive de pan. Además de lo terreno, de sus necesidades materiales, el hombre tiene también unas necesidades espirituales a las cuales debe atender. Y en forma práctica, algo de esto puede verse en nuestros días, porque a pesar de todos los avances técnicos y de toda la prosperidad que cada vez va más en aumento, el hombre y la mujer no son por eso más felices. Antes, al contrario, se dan muchísimos casos de personas a quienes no les falta nada, materialmente hablando, pero que ahora son más infelices de lo que lo eran antes. Y es que Jesucristo, el Divino Maestro, ya nos enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, la fe en Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, es algo que no puede sustituirse por nada en nuestra vida. Ahora bien, es triste decirlo, pero hay muchos que confunden la fe verdadera, la fe que salva, con algo que no tiene que ver nada con ella. Los hay que creen en un algo indefinible, una especie de Dios o de primera causa que ha hecho todas las cosas, pero que después se ha desentendido de todo y particularmente de nosotros los hombres. Otros dicen creer en Dios, pero toda su fe se resume en ciertos ritos o ceremonias religiosas sin llegar a reconocer que Dios no es algo exterior a nosotros, sino una persona que quiere vivir y señorear en nuestras propias vidas. En resumen, que hay muchísimos, la mayoría de la gente, que se conforman con una fe en Dios sin fundamentos, sin esa base eterna que hallamos en la palabra de Dios. Quisiera señalar 3 componentes indispensables de la verdadera fe, de la fe salvadora. El primero es el conocimiento. Es natural que sin conocer no se pueda creer, y aún menos poner nuestra confianza en la persona en quien queremos creer. Jesucristo en el Evangelio así nos lo dio a entender diciendo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste».
Y en otro lugar de este mismo Evangelio se nos aclaran las palabras del Divino Maestro, pues está escrito: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Más claro no puede decirse. Jesucristo vino de su gloria para hacerse hombre a fin de que en su persona pudiéramos conocer al eterno y glorioso Dios. Tanto por medio de sus enseñanzas como por sus obras portentosas nos mostró quién es Dios y cómo nos ama, así como sus deseos de salvarnos eternamente, dándonos la vida suya, la vida eterna. Jesucristo resumió ese supremo anhelo divino en favor de los hombres diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la fe verdadera no solo es el conocimiento al cual nos hemos referido. Cristo en una ocasión nos advirtió sobre este punto diciéndonos: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, Jesucristo nos enseñó claramente que no solo se trata de conocer, sino al propio tiempo de aceptar. De poco nos valdría saber mucho, si ese conocimiento o esos hechos que conocemos por la palabra de Dios no los hacemos nuestros, no los aceptamos por la fe. Es por esa misma razón que Cristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahí se muestra la esencia de la verdadera fe, según la palabra de Dios: conocer, creer y aceptar. Pero hay algo que quisiera decir antes de terminar. Jesucristo habla de salvación, perdición y condenación. Y de sus palabras y de su propia muerte en el Calvario comprendemos que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios y ha arruinado nuestra vida, poniendo nuestros pies en camino de perdición. Pero la Escritura dice que cuando el pecado creció, la gracia sobrepujó. De manera que Dios ahora solo nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que sinceramente acudamos a Jesucristo, el mismo que murió en nuestro lugar en la cruz, aceptando el perdón y la salvación eterna que Él logró allí en favor nuestro. La promesa es segura. Todo el que con humildad y arrepentimiento de sus pecados viene a Jesucristo por fe y le acepta como su Salvador personal, obtendrá el perdón y la salvación. O como dice Jesucristo, tendrá vida eterna y ya no habrá ninguna condenación para él, porque habrá pasado de la muerte a la vida. Quiera Dios que esta sea tu experiencia hoy mismo.